sumarte a una nueva edición de la sexta semana de la cultura galesa. Es un gusto tenerte. Y bueno, vamos a dejar que la presentación de cuál es tu trabajo, cuál es tu papel y tu relación con el idioma galés lo digas directamente vos. Así que bueno, encantados de que estés con nosotros. Bueno, Diolch yn fawr. Muchas gracias. En un día así de calor es difícil estar adentro, ¿no? Mirando una pantalla, pero bueno, ojalá que puedo presentar algo que es de interés sobre el trabajo que estamos haciendo. Yo, como muchos se han dado cuenta, no soy de acá, de la Patagonia, soy de Gales y hace 15 años vine por un año y me secuestraron y me quedé. Entonces, vine a trabajar con un proyecto muy interesante, el proyecto de la enseñanza del idioma galés, y por eso vamos a ver esta tarde un poco del rescate de ese idioma, porque para ustedes que son patagónicos saben que en un momento había bastante amenaza que ese idioma estaba pasando un poco desaparecido. Y en Gales pasó exactamente igual. Entonces pensaba compartir con ustedes un poco de las dos historias y espero que se unen a una historia de esperanza y mucho trabajo. Pero yo ahora trabajo con este proyecto, que es un proyecto que supuestamente hace 25 años iba a parar un año. Iba a traer unos profesionales, unos docentes de Gales para trabajar con las comunidades acá y ya está. En un año iban a lograr bastante cosas. Y como vemos, 25 años después, y hay mucho más para hacer. Entonces, vamos con un PowerPoint porque me parece que es mucho más interesante que ver a mi cara, ver unas imágenes. Entonces, a ver. No sé si eso va a ser muy rápido, depende del internet, ¿no? El día que tenemos. Acá estoy hablando de Trevelin, donde famosamente el internet no anda muy rápido, pero bueno, así se ve, ¿no? Sí, se ve muy bien. Bueno, entonces, el título que me dieron era El rescate del idioma galés. Y tengo una hora para tratar de presentar una de las cosas que hemos hecho en Gales y hemos hecho acá. Y la verdad, da por una serie de discursos durante el invierno. Entonces, si quieren preparar algo para los días cuando vamos a estar encerrados en el frío, tenemos mucho material. Entonces, mi primera pregunta era, ¿qué exactamente estamos rescatando? Cuando hablamos de un idioma, es algo que no es visible, es algo que es muy parte del ser humano, pero no es visible. Entonces, ahí tenemos el famoso panda, que es un animal tan dulce, parece un oso peluche, y todo el mundo ve que hay que proteger esos animales, hay que rescatarlos. Y en realidad el idioma no tiene esa, no es algo dulce, algo que queremos abrazar en ese sentido. Entonces, es difícil pensar en rescatar un idioma así. Podemos pensar en el bosque, algo que es natural, como el idioma para nosotros es algo que hablamos naturalmente y tiene una antigüedad. Yo sé que el martes fue que Isaías Grandes compartió la historia del idioma galés, que es un idioma muy antiguo, uno de los idiomas celtas de Europa, y bueno, compartió toda la larga historia de ese idioma. Y cuando estamos rescatando un idioma, no estamos solamente en el presente, estamos pensando en el pasado y también, por supuesto, en el futuro, para guardar esa cosa para el futuro. Y después a la derecha tenemos una foto hermoso de una señora galesa con una cara de felicidad porque es viernes. Y ella representa la tradición que está en el idioma. Y es cierto que hay algunas cosas que en un idioma no se puede expresar
en el mismo forma de en otro idioma. Por ejemplo, en galés tenemos la palabra hírais. Y hasta hoy no encuentro en inglés ni en castellano exactamente el sentido de esa palabra para mí, como galesa. Entonces, la tradición de un pueblo está en el idioma. Y bueno, en el medio ahí, no sé si reconocen ese pajarito, es un dodo, que ya no existe más. Y la pregunta, si fuera así, que un día un idioma deja de ser, ¿se podría revivir? Y yo creo que no, sería como tratar de rescatar el dodo, que es un símbolo del muerto. Entonces, por eso es tan importante que agarramos al idioma antes que llegamos a ese punto. Bueno, sería lindo tener ese feedback ahora, ¿no? Y preguntar al público. Ese es el raro del Zoom y eso me duele. Bueno, el UNESCO, que es el ONG internacional que tiene que ver con la educación y la cultura en el mundo, hice una lista de 9 cosas, las criterios para medir en qué peligro es un idioma enfrentando la extinción, digamos. Ese es basado en un trabajo que hizo un sociólogo, Joshua Fishman, de Estados Unidos, en 1990. Él hizo un listo de 6 y cuando el UNESCO empezó a ver que un idioma es patrimonio de un pueblo, ellos extendieron la lista. Entonces, ¿qué tenemos acá? Primer cosa para ver si un idioma está en necesidad de rescatar es la transmisión de una generación al siguiente. Eso pasa naturalmente y tenemos seguridad que ese idioma va a vivir. Pero cuando se empiece a romper ese seguimiento, un idioma empieza a enfrentar un desafío. Número 2, la cantidad de hablantes. Por supuesto, ese es muy fácil. Vamos a pedir a la gente, ¿hablas galés? ¿Hablas español? ¿Hablas inglés? Y dicen sí o no, y tenemos los números. Pero por supuesto, como todo data de ese tipo, no es el más útil a veces. Tenemos otros factores que son más importantes. 3, sería uno de esos, que la proporción de los hablantes en la sociedad. ¿Qué porcentaje? ¿Es un porcentaje grande o es muy pequeño? Y ese también tiene influencia sobre la sobrevivencia del idioma. Cuando en Chubut había muchos hablantes y eran la mayoría, el idioma estaba seguro. Pero por razones que vamos a ver más adelante, cuando empezó a disminuir ese número, ahí vino un desafío. También tenemos los campos en que se usa el idioma. ¿El idioma se queda en la casa o es algo que hablamos en la calle? ¿El idioma es el idioma de investigación, de educación, o es un idioma para ir a la taberna? Eso también tiene una influencia sobre la sobrevivencia del idioma. La reacción de los que hablan el idioma hacia esos campos y también los medios nuevos de comunicación. Estamos viviendo un momento con todo lo que está pasando en la pantalla internacional de muchos cambios. Hace 1 año y medio yo ni sabía que existía el Zoom. Nunca había escuchado hablar de ese. Y ahora paso horas por día haciendo clases y conferencias por ese medio. Y yo creo que si estamos flexibles y aceptamos esos nuevos medios, hay más posibilidad de extender el uso a todos los idiomas, a todos los elementos culturales. Número 6 es algo que como docente de toda la vida siento muy, muy fuerte, que la disponibilidad de materiales para la enseñanza del idioma es muy importante. Hace un siglo atrás en Gales todo estaba en inglés. Entonces era como el galés no fue el idioma de educación. Y cuando yo llegué a Chubut en 2005,
Los cursos de adultos estaban en su lugar, pero los niños había que crear cosas todo el tiempo para tener repuesto a las necesidades de los chicos. Gracias a lo que está pasando con el proyecto y con las escuelas de idioma, estamos mejorando esa situación muchísimo. Y por supuesto, por todo que tenemos de tecnología, ese también ha mejorado muchísimo. Número 7 es algo que es difícil, que la actitud del gobierno, de los que están encargados de todo de arriba, digamos, y las instituciones nacionales, que ellos reconocen el idioma. En Gales, esa fue una de las partes del desafío del idioma y vamos a ver. Y acá en Chubut también, hasta que el idioma está reconocido como un idioma oficial, digamos, va a ser difícil que su estatus es algo oficial también. Número 8 es muy interesante. La actitud de la comunidad hacia su propio idioma. Yo sé que cuando era chica, decir que eras galesa era abrir la puerta que te hace burlar, te hace bullying, porque había un sentido que el galés no era tan bueno que el inglés. Y gracias a Dios, durante mi vida he visto ese cambio, que ahora los chicos son muy orgullosos de ser galeses. Es más, hasta los que no hablan el idioma sienten que son galeses. Y eso es muy importante cuando pensás en esa cosa de rescatar y seguir adelante con el idioma. Y número 9, el calidad y cantidad de documentación. ¿Qué significa documentación? Bueno, en un sentido podemos pensar en todo que es escrito, todo. Cuando galés fue un idioma oral, que no había muchas cosas escritas, eso daba el sentido que el galés no servía para eso. Era algo que hacía falta hablar, pero no era para escribir. Escribir era inglés. Y vemos eso en las cartas que mandaron muchos de los primeros colonos. Tenía una educación buenísimo, pero no tenían la confianza para escribir en su propio idioma. Escribir era aprendido y era inglés. Y también documentación puede referir a investigaciones más formales, más académicos, que también es importante. Si un idioma vale, la gente va a ver que la gente investiga y quiere ver qué tiene que ver. Entonces, esos son los 9 criterios para medir dónde está el idioma. Entonces, vamos. ¿Y dónde está? ¿Perdón? ¿Dónde está el idioma? Sí, bueno, esa es de los que estaban el martes, no lo tengo que mostrar porque me pueden contar todo, que contaba toda la historia, pero me encanta la imagen, me parece que es muy lindo. El tema es que cuando lo hice más grande no es muy claro, entonces para ayudar, ahí somos. El galés, para los que estaban el martes, van a acordar que es la rama británica. Bretaña viene de esos idiomas y son lo que habla en Cornualles, lo que habla en Bretaña, en Francia, y por supuesto el galés. Esos son los primos o los hermanos, si querés. Y están ahí. Y lo que me gusta de esa imagen es que dan una idea de la rama del idioma, pero también las hojas son el número y la cantidad de hablantes. Entonces, mira el inglés, mira el español, tiene muchos hablantes y nosotros estamos ahí con un mínimo. Entonces, siempre vamos a tener más desafío que esos que tienen muchos hablantes. Bueno, eso es todo que vieron el martes con Esaías, entonces no voy a tardar acá, pero para los que tal vez no vieron la charla, el galés es uno de los idiomas indoeuropeos y llegó a Gran Bretaña, o lo que es Gran Bretaña hoy en día, en el año más o menos 600 antes de Cristo. Es un hermano de lo que habla en Cornualles, en Bretaña,
Y se fue desarrollando del Hen Gymraeg, que era un idioma que hablaba más allá de dónde está Gales ahora. Después el Cymraeg Canol, lo del medio, que tenemos una de las literaturas más ricas con el Mabinogi, que tal vez algunos han visto, los cuentos medievales de ese momento, hasta el galés moderno, el Cymraeg modern, que hablamos hasta hoy. Y ves la diferencia. En un momento, en siglo VI, se hablaba el galés o ese idioma brythonic, Britania, de Francia hasta lo que es Escocia hoy. Mientras a la derecha tenemos un mapa que muestra la densidad de los hablantes de galés hace 3 años atrás. Y ves que el color más oscuro es donde hay más densidad de hablantes. Y en algunos lugares es casi blanco por la escasez de densidad de hablantes. Eso no es decir que no hay hablantes, pero hay menos por población. ¿Y por qué? ¿Por qué pasó eso? Un idioma es lo que usamos para comunicarnos, para crear relaciones, para sobrevivir. Entonces, ¿cómo puede ser que un idioma está en peligro de extinción? Bueno, había varias cosas durante la historia de los galeses que han provocado esa situación. Y yo diría que el primer golpe que tuvo el galés como idioma viva fue Llad Llywelyn ein Lliw Olaf, que es una trabalenguas. Sí, había. Llywelyn era el último príncipe de Gales de verdad. Perdón, Carlos no es príncipe de verdad. Es el primogénito de la reina. Nada que ver con su sangre galés. Y hablar galés, bueno, no vamos a hablar de eso, pero Llywelyn ein Lliw Olaf era el último príncipe y fue matado en una batalla en un lugar que se llama Kilmary en 1282. Entonces, de 1282, mi país de Gales perdió su propio líder. Y de ese momento adelante fueron los reyes y las reinas de Inglaterra que tenía la última palabra, digamos. Entonces, ese fue un golpe muy fuerte contra el Gales. Porque para seguir con la fieldad, tenía que hablar inglés. Y bueno, nuestro amigo Enrique VIII, en 1536, no estaba conforme con solamente separar la iglesia de Roma, pero también quería adquirir más poder, más terrenos. Entonces decidió que Gales dejaba de ser un país independiente y sería un anexo del país de Inglaterra. Que las leyes de Inglaterra serían los de Gales y que las normas de administración serían aplicables a Gales también. Entonces, en ese momento, otro mensaje, que el galés no valía. En ese mundo donde las leyes y todo venía de la corona de Inglaterra, el galés valía menos. Y para estar a favor con el rey, había que usar el inglés. Una de las cosas más recientes que más viva en la memoria del pueblo es la tradición de los libros azules de 1847. Y en Gymraeg, Brad y Llyfreigleision. Y ese fue un momento en que la conciencia galés estaba desarrollando un socialismo. Hasta ese momento todo era muy rural en Gales y agricultura, esa fue la mayoría del trabajo. Pero con la revolución industrial venía gente hacia los centros urbanos, fue un cambio demográfico muy grande y también venía gente de afuera
Entonces se cambió cómo eran los pueblos, la demografía de los pueblos. Y también había un sentido que los dueños de las minas de carbón, de los canteros, eran los ingleses. Entonces, había un sentido que el galés estaba trabajando para esos dueños. Y empezaron a tener un movimiento hacia una idea no uso la palabra gremio, porque eso tiene otro sentido, pero esa cosa de comunidad, solidario, que luchaba para los derechos del trabajador. Entonces, contra eso, el gobierno británico estaba muy preocupado. Entonces, decidieron hacer una inspección de todas las escuelas en Gales y mandaron sus propios inspectores, que eran ingleses. Y ellos se fueron a las escuelas, hablaban con los alumnos, hablaban con los docentes y crearon 3 tomas de informe. Pero que criticaron a las escuelas, era terrible, porque ¿qué hacían? Preguntaban en su inglés y ¿cómo se dice dog? Y por supuesto, los chicos que estaban tan acostumbrados a vivir su vida, su educación en idioma galés, no podían contestar. Oh, okay, well, let's try 2 and 2. What's 2 and 2? Y los chicos tampoco entendían, porque hacían su matemática en idioma galés. Entonces, los inspectores pensaban que los chicos estaban estúpidos, eran tontos, y escribieron eso. Pero peor de eso, hicieron comentarios sobre la moralidad del pueblo galés. Y hicieron mucho, creo que la palabra es defam, de los galeses. Entonces, esas tomas de informe fueron muy dañosas para el idioma y para el pueblo galés. Y como ves, en 150 años, el rango del galés fue retrocediendo. Yo, por ejemplo, vengo de un país, de un pueblo, una ciudad que está muy cerca al límite con Inglaterra, ahí a la derecha del mapa de Gales. Y por supuesto, mucho de mi vida escuchaba inglés en los negocios, en la taberna, en la calle, en mi familia. Yo sabía que éramos galeses, pero el idioma era algo afuera. Mientras tengo amigas que fueron criados al otro punto, donde está todo verde, y para ellos fue el opuesto, que en la calle, en la escuela, en la taberna, en el negocio, todo era galés. Entonces llegamos a ese punto y en 1900 creo que fue el momento con menos hablantes del idioma en la historia del idioma galés. ¿Cómo sobrellevamos ese momento? Bueno, voy a compartir unos pasos que fueran, obviamente en esa charla tan cortita no puedo compartir toda la historia y todos los pasos, pero acá son unos pasos hacia ese rescate. Se dieron cuenta que esa cosa del gobierno era algo muy impuesto de afuera y que necesitaba el pueblo galés representantes de su propio pueblo. ¿Y cómo se logra eso? Formar un partido político que tendría voz en el Parlamento de Londres, de Gran Bretaña. Entonces, en 1925 se fue creado Plaid Cymru, que es el Partido de Gales. Entonces, en ese momento había pocos representantes como proporción, pero había un voz político. Otra cosa que necesitaba, se dieron cuenta que sin educación en ese idioma no hay futuro, porque los chicos son el futuro. Entonces, en 1939 se abrieron el primer escuela primaria en idioma galés en Aberystwyth y llevó varios años hasta que abrieron
Glenclwyd, la escuela secundaria. Entonces, hay esperanza para nosotros acá en la Patagonia también. No es algo instante que vamos a terminar con el primario y tener un secundario. Todavía hay esperanza. Pero había un sentido que lo que lograba Plaid Cymru, el partido político y la educación, no iba suficiente lejos, que hacía falta otra cosa, porque en ese momento el galés estaba muy en capilla, escuela, grupos, pero no era visible en la calle. Entonces, Cymdeithas yr Iaith, la sociedad del idioma, fue creado en 1962 y una de sus primeras campañas era una campaña para cambiar los carteles de nombres de lugares a los nombres originales en galés. Algo tan sencillo como, bueno, acá vivo en Trevelin, por ejemplo. Entonces, en 1962 hubieran tenido el argumento que V corta, no existe en galés, es F, un F, entonces hay que cambiar el cartel. Pero había resistencia, había gente que no querían hacer eso, que para mí es increíble. Entonces, había varias campañas de pintar el inglés y dejar solamente el galés. Uno de los famosos que hizo algo en esa campaña era David Iwan, el cantante, que cantaba una canción, Paint your bead and wyrdd, vamos a pintar el mundo verde. Y bueno, él pasó tiempo en el cárcel por su vínculo con ese movimiento, pero lograron el objetivo. Y ahora en Gales, si vas a Gales, todos los carteles tienen que estar en los dos idiomas. Y eso parcialmente vino con un acta en 1993 que dio un estatus para el idioma. Hasta ese punto era ilegal hablar el galés en el corte, en el juicio. Entonces, imagínate a alguien de adentro de Gales que, no sé, pasaba demasiado rápido en su auto y tuvieron que ir al corte, al juicio, al tribunal. No podían defenderse en galés, tenían que hablar el inglés, que era segundo idioma para ellos, posiblemente. Entonces, en 1993 empezamos a ver el corte, el sistema de leyes aceptando ese estatus para el galés igual que el inglés. 1997 tuvimos nuestra primera asamblea galés. Y aunque es una devolución de Londres, que la plata que viene para las cosas viene a Gales, Gales puede más o menos elegir cómo se gasta eso. Por ejemplo, si yo quiero estudiar en Gales y soy galesa, no tengo que pagar tanto como los en Inglaterra. Entonces, el Cynulliad de la Asamblea decidió que ese fue un paso muy importante, ofrecer educación en sus propias universidades, por ejemplo. Y en 1999, enseñar el idioma del país de Gales era obligatorio. Y no estamos hablando que todas las materias tienen que estar en galés, pero sí, todos los chicos tienen que recibir algo del idioma galés. Y recién 2011 fue una revisación del acto de ley de 93 que hizo un poco más, que todas las organizaciones públicas en Gales tienen que tener trato con sus clientes en los dos idiomas, por ejemplo. Si yo quiero llamar al banco, puedo llamar y hablar en inglés o puedo pedir que alguien me sirve en idioma galés. Entonces, esos son los pasos. Y si pensamos en los 9 señales de vida, como el UNESCO lo mide, tenemos ahí el político, la educación, el sentido del pueblo hacia su propio idioma, con la sociedad del idioma, y tenemos leyes, tenemos algo del gobierno, de la asamblea. Entonces, esos fueron los pasos que
que hicimos en Gales. Hay obviamente muchos más y vienen de un corazón, un amor hacia el idioma. Ese amor a veces fue algo bastante revolucionario y me gusta, quiero compartir eso con ustedes porque me gustan los revolucionarios, porque no son todo como Che Guevara que se viste así. Mira esos hombres ahí, era Skolvomio. Eran hombres, eran caballeros, eran poetas, eran escritores, pero sentía que hacía falta hacer algo para salvar el idioma. Lo del medio se llama Saunders Lewis y es un autor muy, muy conocido en Gales y tiene una tradición europea. Escribió muchos dramas, muchas obras de teatro. Y él dijo, solamente por medios de revolución se logra cosas. Entonces, ¿qué hizo él? En 1936, el ejército inglés, Britania, mandó a sus soldados a practicar con sus bombas y sus fusiles y todo, a un lugar muy tranquilo de Penllyn, de un árbol rural en el norte oeste de Gales. Y esos tres hombres pensaban, ¿cómo vas a usar nuestro país, nuestro lugar para eso? Algo que está en contra del paz y todo. Y también que ese grupo que ingresó, que eran ingleses, iban a cambiar el demográfico del lugar. Entonces, una noche los tres fueron y se prendieron fuego en ese lugar donde practicaron. Era más o menos simbólico, pero los tres fueron al juicio y Saunders Lewis pasó un año en el cárcel por su parte en eso. Pero creía que esa fue la forma. Esta es bastante violenta. Eileen y Trevor Beasley. Si pregunto quiénes son, bueno, es una pareja casado y ¿qué? Bueno, ellos hicieron una protesta que me encanta. Recibieron su factura de gas, creo que era, y estaba en inglés. Entonces pidieron, por favor, queremos recibir la factura en idioma galés. Y la empresa dijo, ¡ah! Entonces dijeron, hasta que recibimos la factura en nuestro idioma, no vamos a pagarlo. Y pasó igual con la luz y no sé. Al final empezaron a sacar los muebles de la casa para pagar la deuda que tenían, pero no se movieron. Estaban ahí firmes que así no iban a pagar hasta que tenían la factura en su propio idioma. Y lograron su objetivo y hoy en día todas las facturas de servicios en Gales están en galés y en inglés. Bueno, después tenés la foto arriba de los carteles que sacaron porque estaban en inglés. Y al fondo quería incluir a Gwynfor Evans. Gwynfor Evans es un héroe para mucha gente en Gales porque fue un político en Plaid Cymru, en el partido de Gales. Pero más allá de eso, yo creo que es el único hombre que ganó a Margaret Thatcher. Y no quiero decir eso, no quiero mencionar a esa mujer, pero cuando ella estaba en poder, estaban pensando en el cuarto canal de televisión. Y Gales quería su cuarto canal en su propio idioma. Y Margaret Thatcher y los conservadores dijeron, no vamos a hacer eso, van a tener 1 hora acá y 1 hora acá. Entonces, ¿qué hizo Gwynfor Evans? Dijo, bueno, voy a hacer una huelga de hambre. No voy a comer hasta que ustedes me den esa posibilidad de tener un canal de Gales, para Gales. Y ganó. Y por eso tenemos S4C, que es un canal que todo el día está en idioma galés, que hace películas, series, programas para chicos, todo en idioma galés, gracias a ese hombre, Gwynfor Evans. Y acá se puede ver algunos por hacer S4C clic, es muy importante. Bueno, entonces, eso es Gales, rápido. Ahora, ¿qué pasó acá en Chubut? Si volvemos a
a los 9 pasos, las 9 criterios de UNESCO. ¿Cómo fue el sentido acá? Porque cuando vino el barco de Mimosa con su cargo muy, muy precioso de gente para hacer una colonia acá, casi todos hablaban galés y el idioma de los primeros colonos era galés, pero poco a poco se fue diluyendo, digamos. ¿Y qué pasó? Bueno, primero, la transmisión del idioma entre las generaciones. Creo que había un sentido que somos argentinos ahora. Dejamos atrás Gales. Gales está en nuestros corazones, pero había una razón por venir para acá. Entonces, Argentina es el país que nos dio la bienvenida. Entonces, no somos galeses más. Entonces, esa fue una de las cosas. Obviamente, la cantidad de hablantes, cuando empezaron a dejar los primeros colonos, había más movimiento entre, bueno, y número 3, la proporción de hablantes en la sociedad. Con el deceso de los primeros colonos y la migración de otros países, de otras ciudades, hizo ese cambio demográfico adentro del pueblo que eran una minoridad. Cambio en uso también. Antes el galés era el idioma de la familia, de la capilla. Poco a poco fue mezclando otros países, se casaron con gente de otros lugares y la capilla no era el centro como antes. Entonces, en ese cambio de uso también fueron cambiando el uso del idioma. ¿Y qué fue la reacción del pueblo hacia ese cambio? Yo creo que todos pensaban que, bueno, vamos hasta el progreso, vamos avanzando, vamos dejando atrás lo que no nos sirve y vamos adelante. Y ni hablar de la material educativa. Obviamente, cuando vinieron los primeros colonos, la educación estaba vinculada con la capilla y tenía idioma galés. Richard Jones Berwin hizo un libro de enseñanza para los docentes para que lo podían compartir con los chicos en idioma galés. Pero cuando fue nacionalizado la educación, el idioma cambió y era castellano. La actitud del gobierno, básicamente la idea era, somos un país, imagínate Argentina, donde tenemos de todos los lugares en el mundo una población nueva. Entonces, ¿cómo vamos a vincular esa población para que tenga un sentido en común? Un idioma, un país. Entonces, ese fue un político y muy importante en lo que pasó con las distintas nacionalidades acá en la Argentina. Y la actitud de la comunidad, obviamente, si estoy en una comunidad donde todos hablan galés, quiero pertenecer a eso. Pero si estoy en una comunidad donde hay tanta énfasis sobre el castellano como para trabajar, para socializar, voy a necesitar pertenecer a ese mundo. Y bueno, la cantidad de documentación, en ese momento nadie pensaba en el galés. Había poca investigación. ¿Quién iba a mirar qué estaba pasando en ese lugar tan lejos del resto del mundo? Bueno, ya están cansados de escucharme seguro, entonces voy a compartir unas palabras de alguien que para mí es un recurso tan importante sobre la historia del idioma, nuestra amiga Lene González, y ella va a hacer la vuelta con esa historia. Hasta acá vamos con lo que pasó. Y ahora ella nos va a presentar en su forma tan didáctica y concisa cómo fue cambiando esa historia. Tengo que compartir el sonido, perdón. Ahora. Ahí. Ahora. Esperamos el internet.
y el internet. Bueno, ¿sabes qué? No, buscalo despacio, Claire, que Sí, es sí, sí, súper sí. interesante poderla escuchar a Voy a Linet. volver a eso y vamos a ir por atrás, si me deja. Sí, te va a dejar. Mientras tanto, ¿qué dijimos del internet? ¿Hay algo que... Es no, súper interesante, súper claro. Claire, todo lo hasta ¿Me acá. entienden? Sí, sí, ¿Se sí, entiende? sí. Muy, muy claro, muy claro. Creo... En el caso, yo pensaba en el caso, por ejemplo, de mi mamá, ¿no? Ujú. Cómo es el tema del idioma. Cómo se ha ido, mamá se casa con alguien que no lo hablaba y entonces justamente en la familia se empieza a complicar cómo ella lo vivió de chico, Sí, cómo lo valoriza, cómo la siguiente generación le cuesta aprenderlo, sí, rescatarlo, trabajarlo y cómo la responsabilidad que tenemos como generación de protegerlo. Y, exacto, sí. Y esa cosa de una vez que se rompe esa cadena, ¿está? Sí. Escuchamos, Claire, ¿eh? Una vez que se rompe esa cadena, es difícil que se vuelve, pero estamos en eso, estamos en eso. Bueno, creo que ya lo solucioné. A ver. From current slide. A esa hora, un viernes, la gente está dejando de trabajar, están poniendo el Netflix. Entonces, ah, vamos. El idioma galés en Chubut. ¿Se escucha? Esto es un esquema Perfecto. poco satisfactorio. El idioma galés llegó al Chubut con los colonos a partir de 1865 y por un tiempo fue la lengua comunitaria y del comercio. Con la venida de nuevos habitantes y la educación a través del idioma nacional, el galés fue retrocediendo a la esfera familiar y religiosa. En la capilla se predicaba en galés, pero a fines de la década del 30, 1930, comenzaron también los cultos en castellano. Y ya para la década del 60, la escuela dominical era en castellano en general para los niños. Algunas personas tenían vergüenza de reconocer que hablaban galés y por supuesto había burlas en la escuela. Con la creación de la provincia del Chubut se tomó conciencia de que la historia de los colonos era en realidad la historia de la provincia, no la de un pequeño grupo. La Semana de Trelew en 1954, por el cincuentenario de la muerte de Lewis Jones, tuvo charlas en castellano de divulgación de la cultura e historia galesa y fueron muy populares. Y llegó 1965 con el centenario, las visitas desde Gales, el inicio del Steadboat y la visita a Gales de varios jóvenes del Valle y la Cordillera. La gente en general comenzó a interesarse más por el idioma, pero el sentir general era que el galés se debía aprender en la familia. Los becarios Harlech, Laura Henry, Lorraine Ellis, Sandra Day dieron clases de galés en Gaiman y en Buenos Aires Norma Hughes. May Hughes también tuvo clase en Trelew. Y también vinieron jóvenes de Gales como Patty Gerard Nash, Russell Isaac y Susan Williams en las décadas del 70 y 80, que dejaron su impronta. Y luego Mary Zampini fundó la Skolveitren en Gaiman y más adelante Mónica Jones en Trelew. Y en 1990 arribaron los primeros voluntarios maestros, Catherine, luego William, Peter, Griffith y Viona, con el apoyo de Cymdeithas Cymru Arianen. Y los jóvenes de acá comenzaron también a ir a Llanbed para cursos intensivos de galés que fueron muy, muy, muy exitosos. Y en 1997 se instaló el proyecto de enseñanza y difusión del idioma galés en Chubut, de cuyo impacto nos va a contar Claire, sin dudas.
Entonces, esa es una imagen perfecta, una foto de lo que pasó. Y me encanta que se refleje las ganas que tenía la gente en Chubut de reconocer, de buscar de vuelta, de vincular con sus raíces y un deseo en Gales para apoyar a eso, porque es como nosotros en Gales habíamos pasado ese momento y las cosas estaban empezando a mejorar. Teníamos una educación en idioma galés hace 50 años, 40 años. Entonces era como, queremos compartir eso con ustedes acá en la Patagonia. Entonces ahí tenés la línea de tiempo de lo que pasó en Chubut, que en realidad 1954 fue el primer momento en que la gente dijo, pero somos distintos. Y nosotros somos Chubut. Nuestra historia es la historia de Chubut. Y de ahí, con el centenario de los galeses, fue algo muy grande, que vinieron gente de acá y fueran gente de Chubut a Gales. Y de ahí empezaron a venir docentes para voluntariar acá y también fueran gente de acá con becas a Gales. Entonces, ese es el lindo del proyecto, en mi opinión, ¿no? Que es un intercambio fantástico, porque tenemos los dos lados y juntos podemos hacer mucho más. Y bueno, como dijo Leonard, en 96, 97 arrancó el proyecto que todavía tenemos hoy en día. Y más allá de eso, ¿qué pasó? La gente estaba mandando a los chicos a 1 hora y media o 2 horas de galés por semana y dijeron, es muy lindo, saben de la cultura, están en contacto con el idioma, pero no van a poder desarrollar, a hablar como chicos sin más tiempo, porque vieron en Gales que los chicos que vienen de hogares donde no se habla galés van a una escuela galesa de los 5 años y aprenden galés, tienen los dos idiomas. Entonces ahí, bueno, empezó primero en Gaiman el jardín, pero después, en 2006, abrió Yscolarhendre. Y yo creo que todos estábamos mirando a ver cómo iba a ser esa. Era como un experimento, gracias a Hendrik que lo experimentaron, ¿no? Por nosotros, porque de ahí nos dimos cuenta que es posible en Sudamérica ofrecer una educación de calidad en 2 idiomas y que los chicos aprenden y se conecten con un mundo que es mucho más grande que esa burbuja donde vivo yo. Y de ahí arrancó la escuela primaria en Gaiman. Y en 2014, cuando empezamos a ver el sesquicentenario de la llegada de los galeses, empezamos a decir, ¿qué podemos hacer en los Andes para reconocer ese momento? Pero que no sea solamente una estatua, que es muy lindo, pero es estático. Necesitamos algo vivo. Y ahí surgió la idea de hacer una escuela también, porque también había clases acá, pero no había esa alimentación diaria del idioma. Entonces ahí yo recuerdo hablar con gente de los medios de comunicación de Gales en un casco de unos paredes sin ventanas y sin techo, y dice, sí, en 2016 vamos a abrir como escuela. Y gracias a la Asociación Galesa y la gente que trabaja, como en todos lados, logramos abrir las puertas. Y como el último punto en el paso hacia el presente, pongo el COVID. Yo sé que no queremos hablar de eso, ya nos cansamos y todo, pero ¿sabe qué? Hay que contar las bendiciones, ¿no? Siempre. Y una de las cosas es que yo estoy hablando con ustedes ahora. Yo creo que hace 2 años atrás podríamos haber hecho videoconferencias, podríamos haber hecho clases online, pero no lo hacíamos porque no vimos que era una forma de hacer satisfactorio, ¿no? Era algo que no, fallaba, el internet no es bueno. Pero hoy en día estamos llegando a más gente justo por el hecho que no podemos estar en un salón todos juntos.
Entonces, creo que hay que ver con el proyecto y cómo está evolucionando que incluimos ese elemento de llegar más lejos con lo que estamos haciendo y mostrar, como hablamos en la lista de pasos hacia un rescate, que nuevas formas de usar el idioma existen, que no es solamente algo de un libro, tenemos tecnología, tenemos juegos, tenemos todo tipo de interacciones que no había antes. Y voy a presentar a Marian, que algunos conocen del año pasado. Ella fue una de los 3 docentes que el proyecto de Gales mandó el año pasado. Hicieron un mes de trabajo presencial y después llegó el COVID. Y las otras 2 docentes volvieron a Gales, pero Marian, valiente, se quedó entre Leo. Y durante el año daba clases online. Y yo le preguntaba, ¿y cómo ves la situación en Chubut en comparación de Gales? Decinos algo de tu experiencia. Entonces, teníamos a Lynette, que es una autoridad sobre la historia, y ahora Marian, que hace un año vino acá. ¿Qué piensa Marian? Hay un proyecto muy importante, muy dinámico y amplio y completo, y un grupo de personas muy apasionados, que significa que mucha gente puede aprender galés. Igual que en Gales hay muchos diferentes cursos, clases, videos para aprender. Y hay una estructura diferente para mantener y apoyar el idioma. Y ese entusiasmo y amor y las ganas para aprender galés vi el año pasado en las personas en mis clases, que son, no sé, hay una energía para aprender y para capturar el idioma. Y quizás esa es más porque no hay tanto galés como en Gales. Quizás estamos acá en Gales más relajados en ese tema, porque hay una base, hay una estructura detrás de todo para apoyar el idioma oficialmente. Pero es obvio en Chubut que la historia, igual que en Gales, que la historia es muy importante para la enseñanza de galés y para las personas que viven allí. Era muy interesante ver y escuchar de gente que tenía Nain o Tait, que hablaba galés y que recordaban una canción o unas palabras que decía Nain cuando ellos eran pequeños. Y eso es una de las razones que vi que por qué la gente allá en Neulatva aprende galés, porque forma parte de su historia. Y claro, la historia de los galeses en Chubut es la historia de la zona, del valle, del Vlatva, de todos que viven allá. Da igual si tienen descendientes de galeses o no. Forma parte de su historia. Así que en ese sentido el galés es para todos. El galés es para todos. También hay mucha gente, creo, que tienen hijos en las escuelas, también por interés personal, pero sobre todo por esa historia, por la historia de la zona. Interesante, ¿no? Yo preparé mi charla y después pedí a Lynette y Marian que decía algo y subrayan unas cosas que ya he dicho, ¿no? De esa importancia de tener algo formal y la importancia de la historia para todos, porque es lo que había antes y es parte de la historia de los que somos hoy. Y también las escuelas, el lugar de las escuelas. Yo no paro de decir que el proyecto tiene que evolucionar para incluir más a las escuelas, porque ese es el futuro para mí. Entonces, acá tenés unas imágenes de, bueno, las 3 escuelas. Arriba a la izquierda es Escuela Gendre en Trelew. Abajo tenés el cartel de la escuela Gaiman.
y después al otro lado el Ascolacum Trevelin. Y al lado, como estábamos antes, ¿no? Y me encanta esta foto de la casa de la capilla, porque en realidad la educación venía de eso. Cuando vinieron los colonos, la capilla era el fuente de fe, pero también era el fuente de educación. Ahí se podía leer, aprender a leer, contar y escribir y todo. Y que las escuelas tienen vínculos todavía con esos lugares, me encanta. Y por supuesto, Daniama Ohid, estamos acá todavía. Y yo creo que cualquier galés que vive en Gales tiene eso en el corazón. A pesar de todo, estamos acá todavía. Y acá en la Patagonia también, el idioma sigue acá. Y gracias al proyecto de enseñanza, viene gente capacitada para compartir con los que están acá, los tutores, los docentes, los que aman el idioma. Y vamos por mucho más. Y la pregunta de millón, es ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, creo que tenemos que seguir fortaleciendo esos vínculos que tenemos con el país de Gales, porque ¿sabe qué? A veces la gente de Gales viene acá y no, a veces no, siempre se asombran con el trabajo que está siendo hecho acá, que la gente está tan entusiasmada por seguir con eso. Y esa es una lección para Gales también, que escucharon a Marian decir, a veces en Gales es fácil porque sabe que hay más gente que hablan galés. Acá somos pocos, pero esos pocos valen oro. Entonces hay que seguir con ese vinculante. Y una forma de hacer eso es buscar los recursos tecnológicos que todos en este año pasado hemos aprendido a usar, ¿no? Si alguien antes no usaba tanto la compu o el WhatsApp, ahora sí, son expertos, ¿no? Y seguir construyendo una comunidad, porque un idioma para sobrevivir necesita una comunidad, viene de la comunidad, es una expresión de lo que tenemos adentro. Un idioma es para hablar, es para compartir, es para vincular. Entonces, esa comunidad para mí no es solamente los que viven acá o los que viven en Gales o los que tienen parientes con apellido galés, es todos que quieren a ese idioma y esa cultura. Y bueno, últimamente, si queremos sobrevivir, una cosa es aprender, evolucionar. Si nos quedamos en el mismo lugar haciendo lo que hicimos siempre, no vamos a seguir. Pero si hacemos un esfuerzo para evolucionar y aprender, creo que tenemos un futuro. Y Sesquicentenario va a ser 200 años de los galeses en Chubut y vamos a estar festejando con 5 escuelas. Y quién sabe, puede ser que vamos a tener una escuela secundaria. Uno tiene que soñar, ¿no? Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Terminando, espero con esperanza y todo el positivo que yo he visto en 15 años, como las cosas evolucionaron. Y bueno, no sé si tiene preguntas, comentarios o ya están. No, muchísimas gracias. Bueno, ayer justamente estábamos hablando que un sueño de la asociación en Madrid sería Falta Madrid, ¿no? Madrid. Exacto. Tiene una escuela. ¿Quién te dice que no podríamos empezar? Exacto. Más con un problema grande que hay de falta de escuelas, falta de bancos acá en la ciudad, y nos encantaría sí, en un futuro no muy lejano poder empezar con por ahí una escolta de stream y más adelante escolta en RAD Bueno, eso es lo que pasó en los otros lugares, ¿no? Con Mary Zampini en Gaiman y Mónica Jones en Trelew y nosotros en la Casa de Capilla. Empezamos así, todas las tardes, un jardín. Y ahí se va creciendo los chicos y sí. Y además que hoy en día tener un idioma no es suficiente. Tenés que tener por lo menos 2, sino 3.
Entonces, esa cosa de incluir el idioma y la cultura es muy, muy rico Y por los chicos. aparte es muy rico no solo por los niños, por lo que aprenden, sino también porque involucra a los padres, que por ahí, por las mismas actividades de los niños, empiezan a interesar en el idioma. Por ahí hay gente como que no tiene raíces galesas, pero sí se siente identificada con la escuela, la comunidad que vive. Nosotros, particularmente en Madrid, tenemos mucha gente que ha venido de afuera. Por ahí es diferente de una comunidad más chica como Gaiman o Trevelin, pero sí No, se puede. yo creo que los padres de las escuelas tienen como tres, o son descendientes de galeses y sienten que ellos no tuvieron esa oportunidad y ahora sí, por sus hijos pueden, o vienen de afuera y ven que es una comunidad diferente, tiene algo diferente y quieren pertenecer a eso, ¿viste? Las cosas de pertenecer. Y también los que buscan una educación bilingüe. No importa que sea galés y castellano o inglés y castellano, pero quieren que los chicos aprendan así. Bueno, por lo menos lo que he escuchado bastante también es la calidad de la educación, que en general está muy influenciada por lo musical, por la literatura, y les gustan a muchos padres ¿no? Esa calidad, ese grupo humano que da, bueno, y bueno, con lo que contabas de todo el progreso, justamente mi generación es una generación que ha vivido todo este proceso, como te contaba, de mi mamá a las primeras clases, a la búsqueda de mis raíces, no tenía posibilidad cuando yo era adolescente, no tenía posibilidad de aprender el idioma, y sí lo escuchaba de mis abuelas y mi mamá, de mi nai y mi mamá, pero cuando ellas no querían que nos enteráramos de algo y lo hablaban en galés. Entonces, Sí. para descubrirlo, la forma era poder aprenderlo. Bueno, todo. Me encanta haber vivido, y a vos también te debe pasar, Claire, de haber vivido todo este proceso, de Sí. ser testigo de todo este proceso, de Sí, cómo la las cosas. verdad, el proyecto fue iniciado por un año, ¿no? Para dar unos herramientas a los que estaban dando clases. Pero era tan exitoso que fue 3 años. Y después seguía, y me encanta que todavía hay una necesidad que tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Porque la educación acá en la Argentina es muy distinta de lo que está pasando en Gales y tiene buenas cosas para traer, como el idioma no es solamente el idioma en un cajón, es el idioma por baile, es el idioma por música, es a través de otras cosas se puede aprender el idioma y eso es importante. Pero a pensar que la iniciativa de las escuelas vinieron 100% de gente acá, y eso es maravilloso, porque creo que el proyecto, una de las metas era eso, traer una confianza a las comunidades para seguir con sus propios proyectos. Entonces, yo veo eso como un logro del proyecto. Y sí, como un logro, aparte, lo que yo por ejemplo, cada vez que he visto que los chicos del IR que vienen acá y se juntan con chicos de su misma edad y hablan en galés, es tan hermoso, es tan hermoso. Me hubiera encantado cuando era chica de que me pasara eso, pero bueno, como decís vos, por nuestros hijos, por nuestra generación, Sí. como una generación responsable de no perder todo el legado que se viene haciendo hace más de 150 años, tenemos una responsabilidad enorme de seguir trabajando y de que esto se sostenga, ¿no? Si no, tanto esfuerzo fue en vano. No, y creo que muchos están preocupados qué pasó el año pasado, ¿viste? Que había un año sin clases y cómo sería el impacto. Pero yo tengo una anécdota que estaba en el lago el otro día. Había nadado, estaba en la playa y vino un chico y escucho, hello, friend ahí. Y miro así y es un chico que conozco de la escuela. Yo no doy clases en la escuela, pero lo conocí Y entonces lo pregunté, sí, ¿cómo estás? Y me preguntaba cómo estaba yo y hacía calor, entonces me contaba y yo le preguntaba qué estaba haciendo y todo en galés. Entonces yo estaba con una sonrisa así, pensando que ese chico sin clases presenciales en un año había acordado su galés, pero tenía confianza para acercar a mí, que no soy íntima amiga de la familia ni nada, pero me reconoció como galesa y hablaba galés. Y yo dije, esa es
una prueba que lo que estamos haciendo tiene mucho valor. Seguro, segurísimo, segurísimo, es tal cual. Y como decís vos, lo que se ve cuando recibimos visitantes, nosotros en la Asociación Acamadri recibimos un montón de visitantes y ven el esfuerzo que se le pone, las ganas que se le pone, como pasó con lo tuvimos el miércoles, la charla con Chris Stock por los instrumentos, y ven, Oh, sí. se generan unos vínculos tan lindos, ¿no? Unos vínculos humanos tan lindos, se arma una comunidad tan maravillosa que da más ganas de seguir trabajando con esto. Sí, sí. Estamos viviendo tiempos muy, la famosa palabra brecha, ¿no? Hay muchos, y muchos buscan la diferencia. Y yo siempre digo, tenemos un proyecto acá que busca las similaridades, las cosas que tenemos en común, las cosas que podemos compartir. Y como vos decís, esa termina construyendo unos vínculos muy, muy lindos. Y realmente, bueno, como decías vos, con la pandemia, con todo esto, uno se queda con los vínculos, que es lo que tiene, los contactos con la comunidad, que es realmente el capital más importante que uno tiene. Después el resto no deja de tener importancia en esta situación como estamos viviendo, deja de tener importancia, y estos vínculos que se construyeron son realmente el pilar de la sociedad. Así que bueno, muchísimas gracias, Claire. Súper claro, súper didáctico y bueno, por muchos años más. Ojalá que en el bicentenario de la colonización galesa nos encuentre con un montón de escuelas primarias, secundarias y, ¿quién te dice, una universidad? Ojalá. Y gracias por la oportunidad de compartir mis pensamientos y presentar el proyecto. Bueno, Chantronesa. Mucha suerte en todo. Tantronesa. Diolch yn fawr.